hoy en tu tierra. Elizabeth ha estado con nosotros en varios espacios, encuentros de reflexión, aportándonos sobre todo desde su experiencia, desde su lectura de mujer. Nos acompañó ahí en el curso de lectura comunitaria de la palabra en Batatais, pero también en Hermenéutica con Justicia de Género, quien nos ha ayudado y colaborado con un muy lindo material. Y bueno, y hoy nos quiere acompañar también en estos diálogos. No sé si se han dado cuenta, pero casi la mayoría de los diálogos que hemos ido teniendo han tenido que ver con el tema de la mujer, ¿no? Los tres últimos que hemos tenido, y creo que eso es muy importante y es muy valioso. Entonces, Elizabeth nos propuso al equipo de Reviclar, ¿no es cierto?, en su diálogo con Linda Molina, el tema de la sinodalidad con mujeres, mandato y desafío. Así que, bueno, quiero dejarle la palabra y el desafío a Elizabeth para que ella se nos presente también, si quiere agregar algo que decir, algo que aportar, y somos todo oídos para ti. Gracias, Jaime. Muy buenas noches con todos y todas. Yo siempre muy contenta y agradecida de poder aportar en estos espacios. Disfruto mucho del estudio bíblico, de las relecturas bíblicas, y de hecho es algo que hace de mi quehacer cristiano, ¿no? Entonces, y eso siempre cruza con el carisma claretiano. Entonces, desde esa identidad quiero hablarles esta noche un poquito, pero yo decía y me preguntaba, ay Dios mío, esta gente que viene participando en tantos espacios con tantos recorridos, ¿de qué les voy a hablar que no sea, que sea algo novedoso? Y no sabía que las tres últimas habían tocado el tema de las mujeres. Entonces, ojalá sean otras lecturas que les traigo aquí para esta noche. Entonces, y ojalá siempre hay alguito que aportar y que aprender, ¿no? Todo lo que les sirva, tómenlo, y lo que no les sirva, no hay problema, ¿no? Entonces, siempre es un reforzar los aprendizajes. Yo he traído ahora un PowerPoint que voy a intentar compartir. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí, se ve, sí. Solo que no quiere. Ella tiene más cuando vamos en vivo. La tecnología, lo siento, pero ahí va, ahí va. Ya, entonces, aquí estamos. Esto es lo que les traigo esta noche. Es una temática que está dividido en tres partes. Una es hablar del sínodo, ¿no? De por qué es un tiempo pertinente para nuestra reflexión, qué debemos hacer en este tiempo de sínodo. Y no es un sínodo más, sino que creo que estamos en el sínodo, ¿no? Entonces, esa colación y esa importancia quiero traerles esta noche. Y a partir de eso, quiero que hagamos tres pequeñas y sucintas relecturas bíblicas desde esta identidad de mujer dentro de la iglesia. Entonces les traigo tres pequeños ejemplos de cómo las mujeres, ¿no?, desde tiempos remotos hemos estado presentes en la historia bíblica, en la historia teológica, y siempre desde experiencias sinodales. Entonces les traigo tres. Una es de la relectura de Ezequiel, luego una menos conocida que es, y muy cortita, que es sobre la mujer de Job, y posteriormente una más conocida todavía, que es la lectura de
de la Samaritana de Juan 4, ¿no? Y a partir de estas dos ejes que les voy a presentar, un poco finalizar con los desafíos actuales para cada uno y cada una de nosotras en la iglesia. Entonces, partamos de la idea de que es un sínodo diferente a los otros que se ha hecho por sujetos, por temáticas muy específicas, ¿no? El sínodo de la familia, recordemos aquel sínodo que ha debido llegar a sus parroquias un cuestionario largo, tedioso, con palabras muy complicadas que habían preparado, ¿no? Entonces, ese ha sido como una primera ocasión en la que ya nos hacen un poquito parte del sínodo de los obispos. Este ha sido en el año 2015, el sínodo de la familia. Luego viene el sínodo de los jóvenes en el 2018. Y en esta ocasión ya se va mejorando, ¿no? Del sínodo de la familia, el sínodo de los jóvenes. Es más, o sea, ya al sínodo, al evento de los obispos, son invitados algunos jóvenes que han sido líderes en cada una de las diócesis, ¿no? Entonces ya hay un poco de participación, ya hay voces de los propios sujetos, ¿no? Dentro de la iglesia. Luego viene el sínodo de la Amazonía en el 2019, también ya mucho mejor todavía, ¿no? O sea, se hace la inauguración en Perú, pero también se termina luego en Roma, entonces ya tiene este carácter mixto de escuchar y hacer hablar a los sujetos mismos, ¿no? En este caso de la Amazonía trabajando un documento concreto en conjunción con los obispos, ¿no? Entonces, esos han sido un poco los sínodos anteriores y todos han sido planteados como eventos muy puntuales que siempre se lo planteaba en octubre de alguno de los años, ¿no? Y era, sobre todo, el documento final era trabajo de los obispos, ¿no? Y en este caso, el sínodo de la sinodalidad, que es un poco de trabalengua, sí es un proceso, ¿no? No es un evento puntual que dura nada más que un mes y que está a cargo de los obispos. No, el sínodo de la sinodalidad creo que es el evento más importante desde Concilio Vaticano II. Y creo que tiene esta lógica de que hay muchas cosas lindas que han surgido en Vaticano II que no han podido materializarse y concretizarse en el interior de nuestra iglesia. Y además vamos a hablar con claridad, pero también con caridad. Creo que esto es pensado justamente en un momento en que la iglesia atraviesa una de sus crisis, ¿no? Es decir, se nos conoce a la iglesia por cosas que no deberían conocernos, ¿no? No por el evangelio que vivimos y predicamos, sino por otras vivencias mucho más antievangélicas que eso. Entonces creo que es un tiempo pertinente para plantear esto como un proceso. Y no es que de aquí a octubre del 2023 que termine este proceso, ¿no? Ya vamos a tener una iglesia transformada. Creo que no va a pasar eso, ¿no? Pero sí nos permite a las comunidades concretas ir reflexionando sobre cuáles son las reflexiones que debería, a partir de esta provocación que nos hace Francisco muy pertinentemente, cómo deberíamos incorporar, ¿no? La sinodalidad como una transversal a nuestras vivencias de iglesia. Y aquí está parte de una figurita que está extractada del Vademecum, que es estos materiales que van sacando la comisión del sínodo, ¿no? Y aquí yo me quiero detener, bueno, hay un objetivo, ustedes ya lo han debido ir viendo en las anteriores sesiones, ¿no? Esto de la iglesia sinodal, volver a la iglesia sinodal, una iglesia de comunión, donde haya una participación plena y una iglesia en misión permanente. Entonces, eso como objetivo. Luego ha habido la apertura y aquí lo que dice la comisión es una escucha permanente, escuchar a quienes poco se les escucha, escuchar a quienes poco hablan dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, y aquí la Biblia, la Sagrada Escritura es fundamental, ¿no? Entonces, escucharla es lo que además estamos convocados en este espacio de reviclar de nuestras comunidades bíblicas y de nuestra pastoral bíblica, ¿no? Entonces, creo que estamos asentados en esta escucha de la escritura de la Biblia.
escuchar también, dice el Papa, a la tradición, ¿no? Revisar todo lo que se ha hecho en esta iglesia, documentos, con luces, con sombras, etcétera. Pero también es importante escucharnos unos a otros, ¿no? Todos los sujetos deberíamos considerarnos sujetos plenos, ¿no? Dentro de esta iglesia. ¿Qué vamos a soñar? Una iglesia sinodal, ¿no? Como su nombre lo indica. Y bueno, se trata también de participar plenamente, ¿no? Y vamos a discernir sobre esta utopía que debería esta utopía que debería orientar nuestro quehacer cristiano, ¿no? Entonces, este es el camino que nos presenta este documento y creo que ustedes ya lo conocen esto. Entonces, cuando yo digo cómo podemos virar de un modelo de iglesia que es patriarcal, no lo vamos a negar en este momento, hacia otro modelo que sea sinodal, ¿no? Y yo ahí planteo como 3 ejes que deberían tomarse en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de un modelo patriarcal a nivel antropológico y siendo conscientes desde nuestra identidad, voy a hablar desde mi ser mujer y desde ciertos espacios a los que no accedemos como mujeres dentro de la iglesia, ¿no? A nivel antropológico, las mujeres hemos sido consideradas como una creación secundaria, ¿no? A nivel teológico, las mujeres, se nos ha dicho durante toda la Edad Media, ¿no? Que somos las culpables del pecado en el mundo, ¿no? A partir de la lectura de Eva que se hizo. A nivel eclesiológico hay una estructura jerárquica patriarcal que, bueno, va copiando, se va imperializando, ¿no? Sabemos un poco la historia de la iglesia y en qué momento coge estructuras imperiales para incorporarlas a su propia dinámica de iglesia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de modelo patriarcal, estamos hablando de estos 3 ejes, ¿no? Y cómo deberíamos virar, cómo deberíamos transformar hacia un modelo sinodal, ¿no? A nivel antropológico, digo yo, ¿no? Con justicia de género. A nivel teológico, hacer una teología que sea crítica, que sea despatriarcalizadora, que sea descolonizadora desde esta identidad latinoamericana que tenemos en nuestro contexto, ¿no? ¿Qué cosas han venido impregnadas con la colonización y que deberíamos darle un cierto giro, ¿no? Para leer desde otra perspectiva. Profe Elizabeth, prenda el micrófono. Ok, gracias, Adrián. Entonces, a nivel teológico es eso, y a nivel eclesiológico deberíamos tener esto que dice ya el sínodo, el documento preparatorio, ¿no? Una iglesia de comunión en donde todas podamos caminar juntos, pero no deambular, sino realmente caminar juntos, conocernos, escucharnos, organizarnos, porque no resulta fácil en una iglesia que es universal, ¿no? Una iglesia que sea plural, que sea democrática, que sea horizontal. Bueno, esa es la utopía de una iglesia sinodal. Ay, esto se me ha trancado otra vez ahora. Lo siento, voy a dejar de compartir. Si hay cualquier cosa, cualquier duda que hablo en difícil o muy rápido, por favor me paran nomás y lo repito con mucho gusto. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de esta iglesia todavía patriarcal actual, estamos hablando de un modelo de iglesia que permite centros y permite periferias eclesiales, ¿no? Entonces, cuando hablo de mujeres, de indígenas, de, no sé, de la niñez, de la negritud, estamos hablando de periferias eclesiales que han sido objeto de la teología, que han sido objeto de la eclesiología, que han sido objeto de las relecturas bíblicas. Entonces la idea es hacer una nueva iglesia en donde no quepan periferias eclesiales, sino más bien que haya un solo modelo inclusivo y plural. Y entonces todo esto nos lleva otra vez a los mismos ejes de transformación, ¿no?
sinodalidad eclesial, ¿no? Con corresponsabilidad bautismal. Aquí deberíamos apelar otra vez a que cada sujeto desde su bautismo es parte de esta iglesia, por lo tanto es corresponsable de esta transformación. No vamos a echar la culpa todo a los sacerdotes, obispos, al clero, y nos vamos a lavar las manos y vamos a decir, ah, bueno, la estructura cambia. No, esta sinodalidad tiene que pasar por la propia transformación personal y tiene que terminar en las estructuras, ¿no? Creo yo. Una sinodalidad antropológica, ¿no? El ser humano como un ser relacional, un ser que está hecho para relacionarse unos con otros y las otras con los unos, ¿no? En un nivel horizontal, ¿no? En donde se respete la misma dignidad humana que está en Génesis 1:28, de varones, mujeres y de toda la diversidad que hay antropológicamente hablando, ¿no? Y una sinodalidad teológica, que sea de comunión entre los seres humanos y Dios. Es decir, la relacionalidad no solamente es entre los seres humanos, también es parte de cómo me relaciono yo como ser humano con la divinidad, ¿no? ¿En qué códigos? Sigo pensando que es un Dios patriarcal, castigador, que exige sacrificios corporales, etcétera, o más bien mi relación con un Dios todo misericordioso, un Dios que más bien hace carne en el rostro del otro, es decir, voy a repensar mi relación teológica del ser humano con la divinidad, ¿no? Que no esté mediada por el poder o por la culpa, ¿no? Y entonces, en el caso de las mujeres, yo pienso que ahora es cuando, para seguir demandando cambios a la iglesia, cambios a nivel estructural, cambios a nivel relacional, comunitario, pero yo creo que parte desde lo personal, ¿no? Creo que cuando Francisco plantea este sínodo, lo que está haciendo es invirtiendo el orden, es decir, no quiere un sínodo que venga de los obispos al pueblo de Dios, es decir, un sínodo que se saque un documento, como se ha hecho en los anteriores sínodos, y ese documento vaya a las comunidades de fe y pocos lo conozcamos, esos documentos conclusivos de los sínodos, ¿no? Más bien es ahora todo el pueblo de Dios reflexionando sobre la sinodalidad, transformando mi propia manera de pensar y de conformar esta iglesia a partir de mi compromiso bautismal y empujando cambios, ¿no? A nivel comunitario y a nivel estructural. Y bueno, también hay que hablar con parresía, como dice Francisco, ¿no? Es decir, con honestidad. ¿Desde dónde hablamos? Cada persona tiene un lugar, un locus desde donde habla. Entonces, yo personalmente hablo como mujer creyente, como mujer católica, con un compromiso con la pastoral y animación bíblica. Siempre intento hacer por lo menos relecturas bíblicas que son feministas, ¿no? Vamos a decir eso, ahorita claro a qué me refiero con un feminista, o también podemos decir con justicia de género. Hablo desde mi ser laica, pero también confío mucho en el discipulado de iguales, ¿no? En esto que es el ADN que nos deja Jesús como herencia a toda la población creyente. Y mi utopía es esto, ¿no? De la iglesia sinodal, incluso con las mujeres y con todos los sujetos que hasta ahora no tenían tanta voz. Entonces, cuando yo hablo de hacer relecturas feministas, hablo de un feminismo cristiano, ¿no? Y vamos a ser sinceras también. Hay muchos feminismos, ¿no? Unos radicales, otros más inclusivos, más horizontales, etc. Pero ¿a qué me refiero con un feminismo cristiano? Es aquel que busca la igualdad, la equidad entre hombres y mujeres, ¿no? No queremos volcar la tortilla, no queremos ser más que nadie, no queremos repetir opresiones, no queremos repetir discriminación, nada. Lo que se quiere es vivir en una iglesia en donde se respete la igual dignidad de hombres y mujeres, ¿no? Y aquí en la foto hay una foto de estas mujeres que nacen en España, la revuelta de la iglesia se llama, y ellas vienen ya desde varios años haciendo activismo, haciendo bulla, haciendo ruido dentro de la iglesia de España, ¿no? Entonces, hay que reconocer también que las mujeres hemos venido trabajando en varios ámbitos, ¿no? No solamente en las relecturas bíblicas. A nivel eclesiológico ha habido muchas mujeres que han planteado
otras formas de ser iglesia. En la teología sistemática, de la misma forma, muchas mujeres que han escrito, mujeres y hombres han escrito en la teología sistemática. Y en las teologías bíblicas, ni que se diga, hay mucho material que ya se viene produciendo hace varios años, ¿no? En encontrar hombres y mujeres en la Biblia que han roto de alguna manera el molde cultural que estaba determinado por roles de género. Y bueno, la teología pastoral, ¿no? Cómo nos organizamos dentro de las comunidades, también ha habido un arduo trabajo de las mujeres dentro de sus comunidades. Entonces es un poco visibilizar el empuje y el esfuerzo que van haciendo las mujeres en diferentes áreas de lo religioso para promover cambios positivos, ¿no? Entonces a veces el feminismo, este feminismo cristiano es mal entendido, ¿no? Y aquí, como muestra la figura, pensamos que toda mujer o hombre que se declare feminista es quien quiere cortar la cabeza de los varones, que son odiadoras de los varones, y eso está lejos de la realidad, ¿no? El feminismo es la conciencia de que hay un sistema que discrimina en razón de género, ¿no? Que llamamos el patriarcado, y lo único que busca es cortar esa opresión de ese sistema. Y a nivel de iglesia, a nivel religioso, afirmamos, ¿no? Que no hay naturaleza femenina y una naturaleza netamente masculina, es decir, no es voluntad de Dios, privilegios de unos y las desventajas que tenemos en derechos de las otras. Es decir, a veces son voluntades humanas que van organizando el mundo de esta forma para determinar nuestro lugar social debido al género, debido al grado académico, debido al color de la piel, debido a la religiosidad, etc. Es decir, estas categorías de discriminación son humanas y no debemos endosar a Dios, que es voluntad de Dios que vivamos en un lugar social de discriminación. Entonces, ya voy pasando a la segunda parte de esta charla, y es ya ver tres relecturas bíblicas que son muy concretas, ¿no? Entonces, aclarar que vamos a hacer desde un enfoque bíblico que es feminista. Por lo tanto, ya sabemos que la metodología siempre va a ser aplicar la sospecha, ¿no? ¿Qué es lo que no se dice en el texto? ¿Qué silencios hace? ¿A quién favorece estos silencios? ¿De quién se describe? ¿Dónde está el foco del autor bíblico dentro del texto bíblico, ¿no? Para ver cuál es el interés de lo que quiere narrar el autor bíblico. Y entonces este enfoque va a poner en el centro de la reflexión a las mujeres, ¿no? ¿Y qué va a poner? Sus experiencias, sus sufrimientos, su marginación, sus sueños, sus intereses y sus cuerpos mismos, ¿no? Y esos cuerpos casi siempre invisibilizados, evadidos y rechazados, ¿no? Y entonces estas tres lecturas que son muy breves, muy prácticas y muy sencillas, seguramente han visto otras más complicadas y más profundas, intenta rescatar la memoria de estas pocas mujeres que aparecen en la Biblia y reivindicar esta participación que tienen dentro de la historia bíblica, la historia teológica de las mujeres, ¿no? Y entonces las mujeres hemos formado parte de toda la historia de salvación o de liberación, ¿no? Por ejemplo, en los orígenes del mundo, ¿no? Ahí están los patriarcas y poco sabemos de las matriarcas. En el Éxodo, ahí tenemos un gran caudillo, Moisés, pero en los 4 primeros capítulos del Éxodo hay como 5 mujeres que van a salvar la vida de este caudillo, ¿no? Las parteras, Sifra y Puá, la mamá de Moisés, la hermana de Moisés, bueno, en fin, Séfora, su esposa. Y bueno, y en todas estas etapas que les nombro aquí, hay siempre mujeres, a veces anónimas, a veces invisibilizadas, pero están presentes las mujeres. Si no, no hubiera historia de la salvación-liberación, ¿no? Entonces, yo saco 3 relecturas, una que corresponde al movimiento profético, ¿no? Había profetas varones, pero también había profetisas.
Otra, rescato del movimiento sapiencial, La mujer de Job. Y otra, bueno, no es propiamente del movimiento de Jesús, pero es una mujer bíblica que aparece en los evangelios, que es la samaritana. Entonces he subrayado ahí donde corresponden estas tres relecturas que les presento. ¿Cuáles son las cosas comunes de estas relecturas? Las mujeres en estas son poco visibles y reconocidas. Ojo, encarnaron situaciones sinodales, que es lo que nos interesa para reflexionar la sinodalidad, ¿no? Sus presencias en los textos bíblicos son iluminadoras para nuestro contexto. Ya saben esto, ¿no? De hacer exégesis, hermenéutica, desde dónde lo hacemos. Entonces, no hacemos solamente por hacer porque me gusta la Biblia y bueno, voy a hacer un texto. No, necesito ir a la lectura bíblica y luego volver a mi contexto, ¿no? Que eso me sirva de espejo. ¿Cómo mejoro mi realidad a partir de mi estudio bíblico, de mi reflexión bíblica? Esa es la idea, porque si me quedo solamente en la exégesis, solamente en la ventana, en los datos que yo pueda encontrar de un texto, no me va a servir para transformar mi realidad, ¿no? Muy bien, ahora vamos a esta relectura. Y yo he pedido a Gis que me ayude con esta pequeña relectura porque no la conocemos muy bien y esta va a ser la única que lo vamos a leer. Por favor, mi ayudante, mi asistente, mi amiga, ¿dónde anda? Aquí estoy, listo. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Tú, hijo de hombre, enfréntate con las mujeres de tu pueblo, metidas a profetizas por su cuenta, y profetiza contra ellas, diciéndoles, esto dice el Señor, hay de las que cosen lazos mágicos en las muñecas y hacen velos de todos los tamaños para cazar a la gente. Cazan a mi propio pueblo para enriquecerse ustedes. Me profanan ante mi pueblo por un puñado de cebada y un mendrugo de pan, destinando a la muerte al que no tenía que morir y a la vida al que no tenía que vivir. Engañan de este modo a mi pueblo, que hace caso de sus mentiras. Por tanto, esto dice el Señor. Aquí estoy yo contra los lazos con que cazan a la gente al vuelo. Se los arrancaré de los brazos a la gente que ustedes cazan y los soltaré para que vuelen. Rasgaré sus velos y libraré a mi pueblo de sus manos. No volverán a ser presa de sus manos y sabrán que yo soy el Señor. Porque han afligido con engaños al justo, sin que yo lo afligiera. Porque han dado apoyo al malvado para que no se convirtiera de su mala conducta y pudiera conservar la vida. Por tanto, no volverán a ver falsedades ni a vaticinar engaños. Libraré a mi pueblo de sus manos y sabrán que yo soy el Señor. Gracias, Gis, te agradezco mucho. Justo. Gracias. Este es el capítulo 13 del profeta Ezequiel y está hablando, como hemos escuchado, de las falsas profetizas, ¿no? La primera parte de este capítulo 13 habla de los falsos profetas y la segunda parte lo complementa contra las falsas profetizas. Y aquí un dato interesante, había hombres y mujeres en el movimiento profético. Pero a ver, conozcamos un poquito quién ha sido Ezequiel, ¿no? Ezequiel, no nos olvidemos que aparte de ser profeta, era un sacerdote, ¿no? Y que ha compartido la dura realidad del exilio, ¿no? En el imperio babilónico, ¿no? Cuando saquean Jerusalén y comienzan a exiliar a la élite religiosa. ¿Para qué? Para desarmar cualquier tipo de resistencia de los pueblos, ¿no? Entonces tenían que descabezar al pueblo. Entonces le toca al profeta Ezequiel participar de este doloroso exilio, ¿no? Y entonces, cuando se escribe, cuando se lleva la tradición oral a la tradición escrita de los escritos de Ezequiel, hay un interés, un fuerte interés de aglutinar al pueblo de Israel y va naciendo el judaísmo alrededor del monoteísmo bíblico, ¿no? Entonces, esa va a ser una de las claves de lectura para leer
a Ezequiel, ¿no? Un interés de implantar el monoteísmo bíblico para tener una identidad común, ¿no? Estas lecturas, estos escritos son desde el exilio, pero también son editadas en el posexilio, ¿no? Literaria y contextualmente, entonces, ¿quiénes son los falsos profetas y las falsas profetisas? Lo que dice José Luis Sicre es, bueno, esta gente no tiene coherencia ética, ¿no? No responden con oportunidad a los sufrimientos del pueblo y solo buscan la aprobación del pueblo y no la confrontación. Pero ojo, ¿no? Durante la actuación de un profeta no era fácil saber si es bueno o mal profeta. Va a ser la memoria del pueblo la que va a ir evaluando la actuación del profeta para tener una buena o una mala evaluación. Ay, otra vez se me ha, no quiere pasar, lo siento. Lo siento, se está amotinando. Vamos bien, pero como hay Excelente. silencio. Excelente, excelente. Muy bien. Vamos bien, amiga, no te preocupes. Ok. He tenido que pasarlo a mano a la siguiente. Ok. Entonces, les decía que la evaluación de un profeta más bien es posterior a la vida misma del profeta. Recordemos que en el caso de Jesús, ¿no? Ni siquiera para él ha sido fácil su aceptación porque él se autoidentificaba como un profeta, ¿no? Recordemos este dicho que dice, ¿no? Ningún profeta es bien recibido en su pueblo, o también podemos aumentar, tampoco es bien recibido en su tiempo, ¿no? Entonces, algunos puntitos muy breves de la lectura que nos hizo la GIS, ¿no? Uno, ¿qué son estas falsas profetisas? Uno, actúan por cuenta propia, ¿no? Eso está reclamando Ezequiel. Es decir, Ezequiel está hablando desde el exilio, ¿no? Y está hablando de los profetas, de los y las profetas que se quedan a reconstruir desde como el ave fénix, ¿no? Desde las cenizas del saqueo se quedan a reconstruir el pueblo, ¿no? Jerusalén. Entonces, les reclama que actúan por cuenta propia. Entonces podemos sospechar, son librepensantes, ¿no? Entonces tienen un pensamiento propio, la sospecha. Entonces, luego les acusa de que tiene visiones falsas y oráculos mentirosos, ¿no? Hablan, por ejemplo, de paz cuando no tienen paz. Hacen actos de magia y hechicería, y esto no es claro, ni siquiera para los avances de la exégesis de hoy. No es claro a qué se referían cuando se acusaba que hacían actos de magia y hechicería. No se sabe exactamente lo que significaba. Sí hay ciertas sospechas, pero no hay nada concreto. También les acusa a Ezequiel de que estas mujeres son pagadas con alimento. Entonces, ¿qué podemos sospechar? Que sí eran aceptadas por el pueblo y que el pueblo estaba pagándoles ante una necesidad y por su trabajo también con alimentos, ¿no? Entonces, y ahí también podemos ver sinodalidad, ¿no? Algunos puntitos ahí como para concluir este texto. Reconocer a un profeta en su tiempo era un verdadero dilema, no solamente para el tiempo de Ezequiel, sino para todos los tiempos, ¿no? Hoy día también tenemos profetas, ¿no? Y profetas que son rechazados, etc. Entonces, otra idea, otra conclusión. Hubo un profetismo auténtico de Yahvé compuesto de hombres y mujeres. Ahí tenemos Miriam, Débora, Judá, Noadías, etcétera. Es decir, varias mujeres. Y ninguna se cita como un acto extraordinario. Oh, y también había profetisas, no puedo creer, ¿cómo es posible? No, o sea, siempre se las citas con la mayor naturalidad del autor bíblico. Es decir, era común encontrar mujeres dentro del profetismo bíblico, ¿no ven? Pero también así como había un profetismo auténtico de Yahvé, también podía haber un profetismo falso de mujeres y de varones. Ojo, y también están citadas las mujeres como profetisas tanto en el Antiguo Testamento
como en el Nuevo Testamento. Recordemos Apocalipsis 2:20, donde se cita a Jezabel en la comunidad de Tiatira, ¿no? Esa es otra conclusión. Ezequiel fue un verdadero profeta y sacerdote. Lo sabemos por los escritos que tenemos ahora. Vivió los momentos más difíciles que le tocó enfrentar a cualquier líder religioso. En el exilio también se enteraba de las condiciones difíciles y la actuación de otros profetas, varones y mujeres. Aquí hay una equivocación. Hombres y varones, no, hombres y mujeres. Además, parecía que la gente ya no le hacía caso a los profetas, porque en Ezequiel 12, 22 al 25, le está reclamando a Yahvé que ni siquiera sus oráculos se cumplían. Entonces, hasta él parecía mentiroso porque al no cumplir un oráculo, reclama a Yahvé, ¿no? Las descripciones de los actos de magia, como les decía, todavía son confusos ante tanto estudio antropológico hasta el día de hoy. Y todo esto también no les suena parecido a las acusaciones que hizo la institucionalidad eclesial, a las sabidurías ancestrales, a los cultos africanos, a la quema de brujas. No es parecido cuando se acusa de que, por ejemplo, eran brujas que por tener conocimientos, no sé, de algunas plantas, de los brebajes que se hacía para curar dolores, etc. Es decir, siempre va a haber una institucionalidad religiosa que va a poner la lupa sobre lo que hacen o dejan de hacer, ¿no? Ciertas personas dentro de una institucionalidad van a cuidar la recta doctrina, pero a veces también pueden equivocarse, ¿no? Entonces, una posibilidad es que estas mujeres no hayan respondido verdaderamente a un profetismo auténtico de Yahvé, o que su profetismo, ojo, no responda a los intereses del autor del libro, que insistía en configurar una identidad judaica alrededor del monoteísmo bíblico, ¿no? Todas las reformas de Josías, ya ustedes me imagino que conocen bien cuál era el esfuerzo detrás de esas reformas religiosas, ¿no? Poquito antes de Ezequiel. Desde la clave feminista y descolonizadora se puede sospechar que quizá ellas tenían otras prácticas diversas, distintas a la del profeta, otros conocimientos por lo cual se les descalificaba asumiendo que su profetismo era falso. Puede ser que realmente eran falsas o que también podríamos sospechar de que no respondía al interés de Ezequiel, ¿no? O de la comunidad de Ezequiel. Bien, hasta aquí esta lectura de Ezequiel 13. Ahora entró a otra mujer presente en el movimiento sapiencial, que va a ser la mujer de Job, perdón. Y esta habla muy poquitito, ¿no? Nada más está citada en Job 2:9. Y aquí abajito les pongo qué es lo que dice, ¿no? Y yo digo que ella pierde todo menos la palabra, ¿no? Algunas ideas de esta mujer. Pocas mujeres, aún menos que el movimiento profético, hay en la literatura sapiencial canónica, ¿no? Estas pocas mujeres casi siempre van a servir para realzar, ¿no?, la importancia del protagonista. En este caso, el protagonista es Job, ¿no? Y ella pronuncia en la Biblia solo 9 palabras. ¿Y qué le dice, no? Cuando le pasan todas estas desgracias, hay un pacto entre el tentador, el diablo y Dios, ¿no? De ponerle a prueba a Job, y entonces comienza a perderlo todo, ¿no? Inclusive ya cuando lo ve con llagas y lleno de lepra, le dice ella, ¿no? ¿Todavía perseveras en tu rectitud? Maldice a Dios y muérete. Y lo que se gana ella es una respuesta durísima de Job, ¿no? Como suele hablar cualquiera de estas mujeres locas, has hablado. Y esas locas en otras traducciones está como mujer estúpida, mujer fatua, etc., ¿no? Entonces depende de la traducción. Eso es lo que le responde Job a la teología y a la palabra que le hace su mujer, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar esto. El verbo que efectivamente se encuentra en el texto hebreo de Job 2:9 es baraj, que literalmente significa bendecir, felicitar, alabar, y no es maldecir.
Entonces podemos sospechar que es una traducción viciada, ¿no? Una traducción, interpretación que es patriarcal, que es misógina, en donde las malas palabras siempre las pronuncian ellas. O podemos, hay otros estudios de por qué Job le responde así, y es porque ella estaba siendo también irónica, ¿no? Entonces, puede ser que realmente ella estaba aconsejando a Dios, a Job, que maldiga a ese Dios capaz de castigar a su amado, ¿no? A su esposo. Y puede ser, suena como un eufemismo muy más coloquial, ¿no? Creo que siempre en nuestro castellano también decimos, ay, este bendito calor, ¿no? O sea, decimos el sentido contrario. O sea, estamos renegando de algo, pero estamos diciendo este bendito calor. Entonces, puede ser, la mayoría de los exégetas sugieren por la respuesta que le hace Job, que más bien lo que estaba diciendo ella, por más que el texto hebreo diga que es bendecir, lo que estaba diciendo ella es utilizando como un sarcasmo, ¿no? Y que realmente le estaba aconsejando decir que maldiga a Dios y que muera. Pero bueno, acudamos a otros detalles. Y el otro detalle es la Septuaginta, que es una de la primera traducción de la Biblia, ya sabemos, en griego, ¿no ve? Ay, yo no estoy haciendo estos garabatos, yo no sé qué ha pasado. ¿Y qué dice esta mujer en la Septuaginta? Recordemos que en la versión canónica cortan las palabras, reducen, depende del personaje a quien le estemos reescribiendo o editando, ¿no? Entonces, en esta parte, en la Septuaginta, ella da más detalles de sus vivencias. ¿Y qué es lo que dice ella? Después de mucho tiempo, su mujer le dijo, ¿hasta cuándo continuarás diciendo, voy a esperar un poco más de tiempo, aguardando la esperanza de mi salvación? He aquí que desapareció de la tierra tu memoria, los hijos y las hijas, dolor y trabajo de mi vientre, por los cuales yo sufrí en vano. Tú mismo estás tumbado lleno de heridas y pasas la noche al relente, en cuanto yo, mujer sin casa, y al día voy de lugar en lugar, de casa en casa, esperando la puesta del sol para descansar de las fatigas y de los dolores que ahora me atormentan. Pero di una palabra contra del Señor y muere. Fíjense que aquí ella da muchos detalles de cómo la está sobrellevando esa situación tan dolorosa, ¿no? De Job, de sus hijos, porque comienzan a morir todos los hijos, comienzan a quitarle todos los animales y hay daños colaterales, ¿no? Y un daño colateral importante es justamente lo que ella está viviendo en carne propia. Entonces, estos detalles que encontramos en la Septuaginta, que nos está mostrando que su vida era muy compleja, pero la comunidad la sostiene. Entonces, ahí encontramos sinodalidad también, un caminar juntos de parte de la comunidad, ¿no? Job la inhabilita, ¿no? Porque es la tonta o la loca que habla tonterías, ¿no? Dentro de este texto. Pero siendo un libro sapiencial, un libro de sabiduría, varias tonterías se dirán a lo largo del relato. Por ejemplo, la teología de los amigos de Job en 5:2-3. Dios también le va a decir a Job que habla tonterías en 38:2. Y bueno, el mismo Job va a decir yo hablo tonterías en 42:3, ¿no? Y esto está citado en Ribla 37. Es decir, siendo un libro sapiencial, no solamente esta mujer podría hablar tonterías, aunque yo siento que ella está impotente ante una situación que le sobrepasa, ¿no? Entonces, a pesar de que es un libro que argumenta la fe en tiempos difíciles, ella es una de las que va pasando, que está pasando muy mal en esta situación. Entonces, algunas cosas, algunas conclusiones también de este texto. En su voz hay un reclamo de un Dios que olvida, porque dice, desapareció de la tierra tu memoria, o sea, ya te olvidó, le está diciendo a Job. No olvidemos que lo que Dios pide al tentador, ¿no? En versículos antes dice, pero a él no lo toques, en 1:12 y en 2:6.
le encarga eso al diablo, pero no le encarga de nadie más. Entonces, ¿no es lógico que tampoco a ella le importe un Dios así? Pregunta. Y no vamos a mencionar siquiera todo lo que en la Edad Media decían los santos de la iglesia respecto a la mujer de Job, ¿no? Por ejemplo, Tomás de Aquino dice, ¿no? Ay, dice, ella era de mezquina mentalidad, no tenía los quilates de virtud del marido y con toda imprudencia le invita a maldecir a Dios, tentada por el diablo. San Agustín va a decir, con su falso amor al marido se ha convertido en ayudadora de Satán, pobre mujer. Bueno, esa es las etiquetas y lo que se ha pensado de la mujer de Job. Pero ahora el libro de Job es releído desde una teología también mal leído, vamos a decir, o mal interpretado desde una teología de la retribución, que en nuestro contexto hace mucho daño, ¿no? Hay muchas movimientos eclesiásticos, sobre todo pentecostales, neopentecostales, que va a decir, ¿no? Que quien persevera en la fe en tiempos difíciles de pobreza, etcétera, va a venir bendiciones de Dios, ¿no? Y esto a veces es lo que se convierte en opio del pueblo, ¿no? Esto adormece, no cuestiona por qué hay injusticia, no cuestiona, más bien adormece una realidad difícil de sobrellevar, ¿no? Bueno, hoy sabemos que el sufrimiento humano se debe a sistemas de opresión, capitalismo, patriarcado, colonialismo, extractivismo, es decir, el sufrimiento no es voluntad de Dios, es obra y gracia de sistemas de poder, ¿no? Y esta mujer es muy interesante a mi modo de ver, porque nos invita y dice, di una palabra, saca lo que tienes adentro, ¿no? Nos invita a decir una palabra de nuestras vivencias a Dios, a exteriorizar lo que vivimos para sinodalizar nuestra vida con las de los otros y las otras, ¿no? Hasta ahí esta segunda lectura. Y luego entro ya a la tercera, no sé cómo estoy de tiempo, creo que ya me estoy alargando mucho, que es sobre Juan 4, la Samaritana, que es un texto, tampoco lo vamos a leer, uno que es largo y otro que es súper conocido, y seguramente ustedes ya han hecho mucho trabajo de ella, ¿no ve? Entonces, algunas ideas de este texto. Creo que Jesús encarna, por eso es importante, el discipulado de iguales, ¿no? La teología feminista va a poner sobre la mesa el discipulado de iguales, ¿no? Porque no nos conformamos con un segundo lugar dentro de la iglesia, ¿no? Y este discipulado de iguales está en el ADN cristiano, en la actuación, en el discurso de Jesús, ¿no? Muchos textos bíblicos, no solamente canónicos, sino también apócrifos, van a delatar la amplia y vasta participación de las mujeres sin prejuicios, sin discriminación en el movimiento de Jesús que ha sido primigenio, ¿no? En el primer momento. Después, siglo III, siglo IV, comienza a deformarse esa participación de las mujeres. Sabemos que el Evangelio de Juan es lindo, hay muchas mujeres citadas, pero es un evangelio muy simbólico. Por ejemplo, la historia de la samaritana se la debe leer paralelamente a la historia de conversión que tiene Nicodemo, ¿no? Ambos son procesos de conversión. Ella cumple su misión, vocación inmediatamente, apenas conoce y conversa con Jesús, va y anuncia al pueblo y trae a la gente al pozo, etcétera, ¿no? Entonces, en cambio, Nicodemo va a tener su proceso de conversión. Nicodemo está en Juan 3. En 7:50 va a aparecer nuevamente Nicodemo con una duda. ¿Y no será que este es o algo así, ¿no? Entonces ya aparece cierta duda. Y después ya en 19:39 va a ser uno de los que van a reclamar y ofrecer, ¿no? Ayuda en el momento de la sepultura de Jesús. Es decir, ya termina convencido. Ese es el proceso de conversión que tiene Nicodemo. En cambio, la samaritana es inmediato, ¿no? El proceso discipular de la samaritana es idéntico a la de cualquier otro discípulo, y esto lo dice Santiago Guijarro, y va a citar 3 momentos importantes de un discípulo. Uno es su encuentro con Jesús, la samaritana lo cumple, el testimonio que da la persona a otras personas, ¿no?
Y la samaritana lo cumple cuando va y trae a su pueblo y dice, miren lo que he encontrado, ¿no? Una persona que me ha dicho todo de mi vida. Y 3 es el encuentro personal de los otros con Jesús, ¿no? Entonces el pueblo dice, no, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, ¿no? Ahora creemos por lo que nosotros hemos vivido y escuchado y testimoniado con él. Es cierto, la samaritana puede no ser un personaje histórico. Ay, mi batería, perdón. Puede no ser un personaje histórico. Es más bien, puede representar, ¿no? Aquí pongo un relato etiológico que más bien está narrando la adhesión de los samaritanos y las samaritanas, ¿no? En la comunidad juánica y el rol fundamental que las mujeres han tenido en ese movimiento que ha hecho crecer la comunidad juánica, ¿no? Entonces, por eso en el Evangelio de Juan se va a nombrar varias veces el pueblo samaritano, ¿no? La comunidad de Juan se escribe, ya sabemos, muy tardíamente, en la segunda generación, casi entrando la tercera generación, cuando ya los discípulos de los discípulos estaban desapareciendo, ¿no? Un movimiento de crisis. El discipulado como relación fundamental para las primeras comunidades cristianas, ¿no? La importancia de las mujeres aparecen en movimientos fundamentales en el Evangelio de Juan, ¿no? Por ejemplo, la conversión de Samaria, ¿no? Origen y comunidad samaritana, la confesión cristológica que hace Marta y en los sinópticos, más bien esa confesión lo hace Pedro, ¿no? La aparición del resucitado y anuncio de la resurrección a María de Magdala, ¿no? Ella ve al resucitado, entiende que vuelve al Padre, ¿no? Cuando le dice no me toques, ¿no? La relación personal con Jesús, hay una experiencia mística que es abierta, y la samaritana con un diálogo teológico, ¿no? Y eso puede deberse a esta misión de la comunidad juánica que viene más bien desde el norte, ¿no? Esto lo dice Carmen Bernabé. Entonces, hay un tema importante en este texto que es la sed, ¿no? La sed de dos personas, ambas están sedientas, ¿no? Jesús se acerca a la samaritana porque tiene sed, ¿no? Busca en el pozo de agua calmar esa sed, ¿no? Ella, al relatar su vida, ¿no? Esta metáfora de los 5 maridos, por la cual se la ha leído como prostituta, ¿no? Mal leído, por supuesto. También habla de esta sed, de encontrar sed a su vida, o sea, sentido a su vida, ¿no? Y cuando Jesús le ofrece el agua viva, ella es saciada y es enviada, ¿no? Como cualquier discípulo o discípula, con vocación y con misión, ¿no? Entonces, la sed va a ser una transversal de este texto. Otra cosa que es importante de cara a la sinodalidad es el diálogo entre diferentes, ¿no? Él deja de lado el prejuicio étnico-racial, ¿no? Porque él es judío, ¿no? Sin embargo, hay un cierto dejo en el texto, ¿no? Pero ustedes saben que la salvación viene de los judíos, ¿no? Entonces, en 4:10-22 hay una superioridad que él muestra ante la samaritana, ¿no? Lo que ella responde es con una sabiduría, citando la esperanza mesiánica de un Salvador. Es decir, ella trae a colación una coincidencia que hay entre el pueblo judío y el samaritano. Ambos pueblos estaban muy entusiasmados con la idea de un Mesías que iba a salvar. Entonces, al mencionar él de esta superioridad, que la salvación viene de los judíos, va a decir así, pero yo creo mucho en el Mesías que va a venir y nos va a explicar todo, y yo ahí voy a entender todo. Entonces, ahí él le destapa y dice, sí, tú estás hablando con él, ¿no? Entonces, se sobrepasa las diferencias y más bien esto de la sinodalidad es centrarse en las coincidencias. Ahí es donde damos lugar a una experiencia sinodal de encuentro, de diálogo entre dos personas diferentes en un contexto tan polarizado como el que estamos ahora, ¿no? En todos los países tenemos dos facciones, de izquierda, derecha, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es posible desdemonizar al otro y buscar estos diálogos de encuentro que den paso
a la sinodalidad, ¿no? Entonces, concluyendo, de esto se trata la visión fecunda y sinodal, ¿no? Una misión en que todos siembran y todos recogen. No nos olvidemos que hay unos versículos que hablan de la siembra y de la cosecha en el texto de la Samaritana, ¿no? Entonces, todos deberían participar de la alegría sin divisar en los esfuerzos individuales que cada persona invierte. Yo he sembrado, yo, ¿no ves? Entonces, como creyentes, nos compete acciones permanentes a las que nos sentimos convocados, más allá de nuestro género, nuestra geografía, nuestra cultura, etc. El pueblo de Dios se construye en estas complementariedades y desde la diversidad, ¿no? Cifrando esperanzas en que la misión cristiana, al final, ¿no?, dé frutos abundantes de unidad y de comunión. Y esto es beber del pozo de la sinodalidad. Paso a mi tercer punto, ya un poco finalizando, y les planteo algunos desafíos a modo de conclusión y de diálogo con ustedes posteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué he querido un poco decir con esta charla? Las mujeres hemos formado y formamos parte activa del pueblo de Dios en todas las etapas de formación, ¿no? Ese reconocimiento de nuestra presencia en toda la historia bíblica, teológica y eclesial es también un paso hacia la sinodalidad, ¿no? Los relatos bíblicos son palabra de Dios, no nos olvidemos, ¿no? Pero en lenguaje humano, Dei Verbum 12, ¿no? Es por ello que son pocas las mujeres que son mencionadas en la Biblia, la mayoría sin nombres y otras tantas en connotación negativa, por ejemplo Eva, ¿no? En el caso de las profetisas de Ezequiel eran falsas, en el caso de la mujer de Job, ¿no?, es la loca, la fatua, la estúpida. Y ellas al final son nuestras ancestras bíblicas, ¿no? ¿Cómo las rescatamos para que nos sirvan como espejo para tratar la equidad y la igualdad en nuestro contexto? En contextos tan violentos contra las mujeres, ¿cómo nos hacemos cargo como cristianas y como cristianos de esa realidad, ¿no? Los sistemas religiosos de ayer y de hoy no han sido benevolentes con las mujeres en cada contexto. La institucionalidad religiosa debe convertirse en bastión de la transformación hacia instituciones igualitarias, equitativas, y esto al final va a ser la génesis de la sinodalidad, ¿no? Yo creo que la iglesia nace sinodal, nace laical, ¿no? Y se va deformando en el camino. Por lo tanto, es necesario volver a hacer esas lecturas, volver a encontrarnos con estos personajes para esta transformación. Las mujeres bíblicas y también las de hoy hablan desde sus vivencias, desde sus ahogos, con realidades duras de destierro, desolación, castigo, desde sus cuerpos sufridos. Por eso se las debe escuchar. El mundo entero y la iglesia propiamente se beneficiarán con el aporte de ellas, ¿no? Nos amparamos en el mandato de la sinodalidad que invita a Francisco para recuperar a las mujeres sus aportes en la historia bíblica y teológica. Se puede iniciar un proceso de recuperación de la iglesia sinodal y laical, ¿no?, desde los orígenes. Iglesia en sus estructuras y demandar así una verdadera sinodalidad. Y estos desafíos puedo resumir como en dos ejes, ¿no? Debería haber una toma de conciencia personal que sea sinodal y debería también haber una praxis dentro de la estructura eclesial, ¿no? ¿Qué quiero decir cuando digo una transformación de la conciencia sinodal, ¿no? Significa mirar a las mujeres como sujetos autónomos, ¿no?, que pueden colaborar y tomar decisiones, no solamente participar. No, pero en mi consejo ya hay 2 mujeres, antes no había nada. Sí, está bien, vamos sumando y vamos haciendo pasos chiquititos, pero también ya es hora de que no solamente participen, sino que también puedan tomar decisiones, ¿no? Nos educaron para vivir siempre dependientes de por vida. Es hora de cambiar. No solamente esto depende de los varones, depende de cada persona, de cada mujer, ¿no? ¿Qué convicciones tengo aquí que son negativas y que me mandan al statu quo? Ay, siempre he sido así, así nomás se va a quedar. No, o sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Esa es la pregunta. Ay,
Ay, no, esto mi perro ha despertado. La iglesia puede dar el ejemplo de que esto no está bien, ¿no? Tratándolas con dignidad en cada comunidad. Se debe revisar conceptos a nivel, ¿no? Persona, cuerpo, masculinidad, feminidad, y muchas veces hay que hacer silencio para escuchar a quienes normalmente nos escuchan, ¿no? Cuando hablo de transformación de la praxis y la estructura eclesial, me estoy refiriendo a acciones, comportamientos, relaciones en nuestras comunidades de fe que sean locales. Revisar las formas de participación eclesial, cómo nos organizamos, quiénes vienen, cada cuánto vienen, cómo decidimos las cosas. ¿Hay participación de todos? ¿No hay? Eso es revisar desde esta práctica eclesial. Ay, no puedo. Ya les reñido. Entonces, ¿dónde estaba? Urge desmontar una estructura eclesial que no responde a los signos de los tiempos. Caminar hacia una desclericalización. Esto lo dice Francisco y está perfecto porque nos viene al pelo en lo que pretendemos. Esta praxis se constituye un hito fundamental en el camino hacia una real eclesialidad de comunión, esto que veíamos el objetivo del sínodo, ¿verdad? Y esto nos llevaría a la comprensión de que las mujeres también somos ícono de Cristo, también podríamos actuar in persona Christi, ¿no? Porque no importa qué persona esté diciendo este es el cuerpo de Cristo, no importa en qué latitud del mundo, no importa qué tipo de clérigo sea, tiene que ser varón, ¿hasta cuándo? ¿No? Entonces, hay que revisar también eso. No es posible la transformación de la iglesia sin tocar de la estructura. Viene desde abajo, viene desde lo personal, lo comunitario y tiene que terminar en toda la estructura, ¿no? Se debe favorecer los tiempos para el compartir, ¿no? También que los hombres se atrevan a hablar de sus temores, de sus dificultades a la hora de comunicarse. Y aquí se trata de practicar el don de la parresía, decirnos con honestidad lo que nos duele para que el perdón nos lleve a la reconciliación y esta a la misericordia cotidiana. Ay, creo que me he pasado, lo siento. Muchas gracias. No, Eli, no, muchas gracias a ti. Apurado. Y quiero dejar abiertos los micrófonos para que si quieren hacer algún comentario, alguna consulta, Eli, y desde ya agradecerte. Buenísimo lo que nos has presentado. Como siempre nos dejas desafíos vitales para el caminar. Sí, bueno, pueden abrir sus micrófonos y comentar o quizás escribir por el chat para que Nelly podamos tener un pequeño diálogo ahí antes de terminar.